Muy buenas tardes con todos. Siendo las 4 de la tarde, les damos la bienvenida desde la coordinación de la maestría en Psicología Forense y Peritaje Psicológico. El día de hoy vamos a abordar el tema de la ética aplicada a la psicología forense. Cabe recalcar que tenemos de invitados a dos ponentes muy especiales que ya les va a presentar, a quienes ya vamos a presentar a continuación, así como también tenemos de invitados y a quienes desde ya les extendemos la cordial invitación para que hagan sus preguntas a los ponentes, ¿no es cierto?, a los maestrantes de la maestría, valga la redundancia, en Psicología Forense y Peritaje Psicológico desde nuestra universidad. Le vamos a dar el paso a Mónica Reynoso, quien va a ser la moderadora en esta tarde, y a quienes también agradecemos mucho por su colaboración y también es parte del cuerpo docente de la maestría. Bienvenidos con todos. ¿Cómo está? Muy buenas tardes con todos. Para nosotros es un gusto, un placer estar aquí acompañándoles en esta tarde, en este webinar que se ha denominado La ética aplicada en la psicología forense. Para mí es un honor presentarles al doctor Peter Sanipatin, quien es magíster en psicología con mención en psicoterapia. También es magíster en psicología con mención en psicología forense, es jefe de salud mental del Hospital Axis, presidente del Colegio de Psicólogos Clínicos de Pichincha, es perito acreditado por el Consejo de la Judicatura y al momento se encuentra como coordinador del Observatorio de Violencia de Género del Consejo de Participación Ciudadana. El doctor Sanipatin nos dará un recorrido por las definiciones de ética, que son muy importantes en nuestro quehacer profesional. Le damos la bienvenida, por favor, sin antes mencionarles a todos los presentes que pueden hacer sus preguntas por el chat o pueden participar levantando la mano, por favor. Tenemos 20 minutos para cada expositor y luego de eso plantearemos las preguntas respectivas. Doctor Sanipatin, por favor. Al parecer tuvo un problemita técnico, porque se nos fue. Se nos fue, parece que sí, tuvo un problema técnico. Mientras podemos arreglar el problema técnico con el doctor Sanipatin, podríamos empezar con dándole la bienvenida al doctor Sicar, que para mí también es un honor, un placer presentarles a este gran maestro, doctor Sicar, que también es un amigo, un asesor en el Colegio de Psicólogos Clínicos de Pichincha y por quien hemos realizado varias actividades dentro de este gremio. El doctor Sicar es magíster en Psicología Clínica, Legal y Forense de la Universidad Complutense de Madrid, ex asesor de la ACNUR y UNICEF, es ex coordinador de la Casa de Derechos de la Defensoría del Pueblo, profesor de posgrado a nivel nacional e internacional, magistrado del Tribunal Biodeontológico del Colegio Colombiano de Psicólogos. Es asesor de investigaciones en victimología, investigador, asesor y perito privado. Le damos la bienvenida, doctor Sicar, por favor. Doctora Reynoso, tanto gusto. Un saludo a todos. Al doctor Peter, que creo que está arreglando algún cable mientras tanto. Muy agradecido por esta invitación y pues bueno, muy honrado porque acá hay un buen número de personas. Tenemos 22 personas participando que estén interesadas en construir derroteros éticos en el Ecuador. Así que muy complacido. Muchas gracias por la invitación. Iniciamos, por favor, doctor Sicar. El doctor Sicar nos va a hacer antecedentes históricos sobre la ética en el ámbito de la psicología forense. Gracias. Muy bien, disculpen, solo quiero verificar si se está viendo la presentación. Sí, la estamos mirando. Sí, doctor, está compartiendo. Vale, muchas gracias. Miren, cuando se habla de ética es un tema bastante delicado. Yo, por ejemplo, arranco diciendo, yo he sido investigado por procedimientos éticos. En algún momento he sido denunciado por, en teoría, haber faltado a la ética. Y pues uno se preocupa por este tipo de situaciones. Afortunadamente, pues fueron gajes del oficio de uno como perito, porque los peritos tenemos unos niveles de exposición bastante altos. Frente a esto, entonces, nos queda una inquietud. No solo el psicólogo debe cumplir con los principios de la ética, el psicólogo forense,
sino también se puede hacer un mal uso de argumentos éticos para descalificar a los psicólogos forenses. En efecto, esto es posible. Dicho esto, se necesita entonces como una conciencia de que no solo existe un cuadro de la ética de la psicología, sino que existe un cuadro de la ética en psicología forense. Ese es un reto para los países latinoamericanos en cuanto a que acaso los psicólogos forenses necesitamos otro cuerpo deontológico, de análisis ético. Probablemente sí. Eso es algo que todavía habrá que desarrollarlo con más profundidad, pero quiero yo, el día de hoy, hablarles de la importancia entonces de que el marco ético de la psicología habitual desde hace unos años, que ahorita veremos un poco lo que ocurrió en el Ecuador, y cómo lo hemos aterrizado hoy en día, siglo XXI, casi con la necesidad de construir derroteros éticos para los psicólogos forenses, máxime cuando en el Ecuador la psicología forense comienza a ser una profesión bastante necesaria para el ejercicio de la justicia. Así que por eso he querido colocarle como los retos que tenemos los psicólogos forenses para enfrentar estas dinámicas de abordar la justicia con todas las dificultades, tanto en el sentido de la ética con los colegas, la ética con las instituciones, como también la ética con los usuarios. Mi abuelo Alberto León, mi abuelo materno, a quien aprecié mucho porque era un muy buen bailarín. Él me enseñó a bailar, yo tendría 5 años. De 5 o 6 años él me enseñaba a bailar, me enseñaba a bailar salsa. Y mi abuelo era de Guayaquil. Entonces es muy interesante que hay mucho del Ecuador dentro de mí, por eso estoy muy complacido con esta invitación. Y mi abuelo me dejó un libro. Ese libro se llama La riqueza de la lengua castellana, provincialismos ecuatorianos. Lo tenía dentro de mi biblioteca y me puse yo a revisar qué era lo que se consideraba psicología hace tantos años. Este era un texto de 1938, me parece que era, y me encontré una cita muy curiosa que decía psicópata y alienista. Básicamente era una especie de diccionario ecuatoriano donde decía que era el médico dedicado al estudio y curación de las enfermedades mentales. Bien curioso, porque uno tiene una idea diferente de lo que hoy es un psicópata, pero para esa época un psicópata era más bien alguien que se dedicaba a curar. Hoy en día la psicopatía tiene otra definición. Nos pone a pensar entonces que las cosas no tienen por qué ser estáticas en el tiempo, que tienen que dinamizarse y que tienen que crecer y evolucionar con el correr del tiempo. Y una de esas es la conformación de gremio psicológico y particularmente de gremio psicológico forense. Es la única manera de proteger el oficio y proteger a los usuarios. Y esos cambios han tenido algunos elementos interesantes a lo largo de la historia del Ecuador. Ven ustedes acá una pequeña síntesis. He querido hacer algo muy breve sobre cómo empezó a funcionar la FEPSCLI. En 1979 se desarrolló el primer decreto, se llama el decreto 3727 del 79, donde se constituían los primeros elementos asociados a la ética profesional de la psicología en el Ecuador. Más adelante, en el 82, se desarrolló lo que se llama el Código de Ética Profesional de Psicólogos Clínicos según un acuerdo ministerial, el 384 del 82. O sea, más o menos cercano en tiempos, y se notaba que había un fuerte interés de establecer líneas de trabajo adecuadas para los psicólogos, desde el punto de vista ético. Se siguió desarrollando entonces ya no solo el código de ética, sino el reglamento. Y se llama así el Reglamento General a la Ley de la Federación Ecuatoriana de Psicólogos Clínicos para el Ejercicio, Perfeccionamiento y Defensa Profesional del 89. Ahí surgió algo muy interesante. Sí habían leyes, sí habían decretos, habían códigos, habían reglamentos, pero por algún misterio
no se consolidaban, no se lograba observar que hubiera como una conciencia nacional profesional de desarrollar dinámicas de trabajo en cuanto a la ética. Entre el 95 y el 97 del siglo pasado, el Colegio de Psicólogos Clínicos de Pichincha desarrolló un código, pero ese código infortunadamente no hubo consenso porque parecía que había fracturas conceptuales en el desarrollo de la psicología. Ejemplo, durante estas épocas, la psicología, el pregrado de psicología, era como una profesión que en sí misma el pregrado era ya especializado. Recordarán ustedes que tenían psicología de pregrado clínica, psicología de pregrado educativa, psicología de pregrado organizacional, pero desde el pregrado. O sea, no había una psicología general y luego una especialización, sino casi que la especialización era en el pregrado. Y eso pudo haber determinado que no había una cohesión nacional en torno a las necesidades de construir un código de ética en el Ecuador para los psicólogos. Sin embargo, entre estos tiempos, a finales del siglo XX, se establece que el Ministerio de Salud del Ecuador construye unas pautas sobre la práctica de los profesionales en líneas generales de la salud y establece unos reglamentos internos. Estos reglamentos internos están casi que direccionados exclusivamente a los psicólogos del sector salud. Digamos que está bien que se haya regulado, pero es un código general para los profesionales de la salud que desconoce algunas de las prácticas de la psicología, sobre todo prácticas tan sensibles como el manejo de la historia clínica, el secreto profesional en psicología y otros elementos. Ya muy adelantado ya el siglo XXI, en el 2019 hasta el 21, hasta el presente, se lograron reestructurar los fundamentos éticos a partir del Colegio de Psicólogos Clínicos de Pichincha y presentaron el proyecto de salud mental ante la Asamblea del Ecuador y también impulsaron la ley sobre el suicidio, atención al suicidio. La doctora Mónica Reynoso y el doctor Peter han estado muy pendientes de esa formulación con el doctor Chiriboga y lograron, digamos, un espacio único que no había estado en el Ecuador, es que los psicólogos pueden participar en la construcción de política pública, no simplemente hacer caso a lo que nos dicen, sino proponer y establecer cambios normativos en el país, lo cual es muy importante para la psicología. Yo como extranjero lo veo como un elemento cumbre cuando los psicólogos son dueños de su propia historia y no se las construyen desde el modelo jurídico o no se las construyen desde el modelo médico, sino lo hacen realmente desde la psicología, lo cual me parece muy importante. Pero estos adelantos en la construcción de política pública están muy relacionados con lo que se ha venido a llamar en América Latina la psicología jurídica, la psicología forense, quizás la psicología legal. Y es básicamente impulsar cambios a partir de la academia, en este caso la Universidad CEP y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, han logrado impulsar sus maestrías y estudios alrededor de la psicología forense y están congregando el interés de la ética, esta es una muestra de ello, la ética de la profesión de la psicología y con énfasis en psicología forense. Dentro del 2021, yo aspiro que el próximo año ya el Colegio de Psicólogos Clínicos con varias federaciones y organizaciones de psicólogos del Ecuador puedan estar construyendo lo que se llama, a mi parecer, perdónenme la definición, un proyecto de unificación gremial. Es muy clave para todos los profesionales de la psicología del país que piensen en que la unificación de criterios no son solo de criterios profesionales, sino unificación de criterios éticos, porque es la mejor manera de proteger a la profesión, de proteger al mismo psicólogo frente a las dificultades legales que puedan advertir, pero al mismo tiempo garantizar que los usuarios van a tener un buen abordaje y un mecanismo técnico. Sí, tenemos múltiples federaciones y asociaciones que están dispersas por el país y no hay un organismo central de agremiación. La psicología puede básicamente perder la energía para postular cambios en la política pública y es justamente lo que esperaríamos que se resolviera
a partir del 22, por supuesto, es una expectativa que yo quiero comprometer al doctor Peter y seguir comprometiendo a la doctora Mónica y, por supuesto, a la pontificia, que recojamos la idea nacional de un colegio nacional de psicólogos del Ecuador, que estén orientados a construir los derroteros del siglo XXI, de la profesión y de los usuarios, y por qué no, y lo digo con el mejor término de la palabra, tomarse el poder de la atención de la salud en el país. Ese es el reto que los quiero comprometer. Pero ese reto que les estoy diciendo está antecedido de varias evidencias que hemos notado que existe en el país frente a la dinámica de los psicólogos y los psicólogos forenses en el marco del trabajo en el Ecuador. Veamos. ¿Cuáles serían esos retos? Voy a enumerar algunos para que tengamos una idea meridiana y ustedes me confirmarán más adelante si han visto estas dificultades. Por ejemplo, uno muy habitual que hemos notado es que la ideología en política pública se ha tomado las dinámicas de la metodología gremial. Básicamente, son los partidos políticos los que están determinando cómo se debe trabajar en el país y no la ciencia. Y esa es una de las principales dificultades que puede tener un país para desarrollar un campo de trabajo útil y favorable a los principios éticos. Como quien dice, si dejamos que los políticos desarrollen las líneas de trabajo los científicos, pues nunca vamos a poder avanzar en limitar las dificultades habituales que hay en nuestro país. Entonces, la política pública no suele incluir a los psicólogos. La política pública es desconocida para los psicólogos y al mismo tiempo los psicólogos son desconocidos para la política pública. Y eso nos pone a pensar qué es lo que está ocurriendo, porque los psicólogos no están participando en la construcción de líneas de trabajo, líneas de poder, líneas de atención. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué el psicólogo se automargina o por qué ha permitido que lo marginen? El psicólogo tiene suficiente competencia para proponer cambios a nivel sanitario, a nivel educativo, a nivel judicial. Ahí aparece entonces nuevamente la psicología forense, porque el psicólogo forense tiene una formación suficiente para poder impulsar cambios en el sistema judicial. Los cambios en el sistema judicial no pueden ser solo postulados por abogados, no, ni más faltaba, porque la ley es para todos los ciudadanos, la política pública es para todos los ciudadanos y no hay una exclusividad profesional en la administración de la política pública. Tenemos también otro que para mí es importante, que en cierta forma la Pontificia Universidad Católica lo está impulsando, y es la formación de base de pregrado que no corresponde con el ejercicio profesional, pero que requiere el desarrollo de posgrados. Así que no tenemos en el pregrado una claridad sobre lo que es la psicología jurídica y forense. Los estudiantes no salen con alguna formación básica en estas áreas, por lo tanto el desarrollo de posgrados puede verse detenido porque los mismos estudiantes no tienen un conocimiento o hay ausencia de esas materias en su pregrado. Y en posgrado, los posgrados pueden a veces ser generales. Ejemplo, en algunos países con énfasis en alguna área. Esto es parte de la maduración de los programas y se espera que los programas de psicología forense cada vez crezcan, sean más sólidos pero surgen es del incentivo desde podríamos medir el impacto que tienen las materias de pregrado en el futuro de los estudiantes de posgrado. Ese es un reto entonces que es necesario incidir y desarrollar las materias de psicología forense y jurídica dentro del pensum de pregrado con una intensidad suficiente que logre motivar a los estudiantes para abordar el posgrado más adelante. Otro elemento esencial que hemos visto en el Ecuador en cuanto a las dificultades de los profesionales al servicio de las instituciones es que la psicometría o no existe o es pobremente articulada por los profesionales. Ejemplo,
Los psicólogos forenses que trabajan para alguna de las entidades públicas requerirán en muchos de sus trabajos la utilización de test psicométricos, cuestionarios, baterías, y todos estos tienen un costo y tienen un requisito de originalidad. Básicamente, dentro de la construcción de una prueba judicial, no puede haber eh, aplicación de test pirateados, porque eso es una ilegalidad de la prueba. Básicamente un juez no puede tomar decisiones legales con pruebas ilegales, porque eso afectaría un principio del derecho que es la inmediación de la prueba y la cadena de custodia. Dicho esto, la mayoría de los psicólogos que hemos visto en el Ecuador trabajan o con sus pruebas o sin pruebas psicométricas, pero en todo caso sus informes están siendo utilizados para tomar decisiones judiciales sobre la libertad de una persona o sobre la protección de una víctima. Y si no tenemos estos elementos de manera adecuada, exponemos éticamente al usuario y nos exponemos, por supuesto, nosotros mismos al servicio. Y las instituciones no están invirtiendo en el desarrollo, en la aplicación y en la utilización de técnicas psicométricas para el ejercicio profesional de los psicólogos. Por eso es importante que un colegio nacional de psicólogos pueda presionar a las instituciones para proteger el trabajo de los psicólogos y básicamente emitir conceptos sobre la utilidad, necesidad y obligatoriedad de la utilización de técnicas psicométricas para la evaluación de personas en contextos judiciales, en contextos de protección de derechos. Si una víctima o un niño, la Constitución prevé que hay un interés particular por las mujeres y por los niños, si son lo más preciado de una sociedad, ¿por qué no, entonces no reciben lo mejor? Como un abordaje adecuado, técnico y con psicometría original. Entonces, cuando hablamos del interés superior del niño, no solo es un tema ideológico, sino debe ser también un compromiso técnico para abordarlos científica y técnicamente de manera adecuada. La falta de recursos en ocasiones hace que el psicólogo se vea en la necesidad de ser bastante creativo. No dudo en la creatividad de los psicólogos. Me he encontrado momentos memorables de la creatividad de los psicólogos como aplicación de técnicas esotéricas, aromaterapias, de hasta chocolaterapia para hacer informes. Y nos ponen en cuestión, ¿este tipo de técnicas realmente son científicas o no? O surgieron de la necesidad inmediata de un psicólogo que no contaba con recursos para poder abordar a los usuarios. Y digamos que yo felicito la creatividad, está muy bien. En América Latina podemos hacer un motor con unas cuantas poleas de medias, alambres y un poquito de gasolina. En América Latina somos bastante recursivos, pero esa recursividad dentro del sistema judicial o dentro del sistema de salud es peligrosa. O sea, se felicita la creatividad, pero más que la creatividad, nosotros no solo somos artistas, no, nosotros somos científicos y los científicos requieren instrumental, por lo tanto, es necesario que la creatividad silvestre que podemos desarrollar quede relegada frente a la aplicación de técnicas científicas que cumplan con los principios de las ciencias forenses. Y aún estamos lejos de desarrollar ese espacio. Otra cosa que hemos visto que es peligrosa es la subordinación del psicólogo a otras profesiones, porque en ocasiones un abogado nos dice qué es lo que tenemos que hacer y el psicólogo termina haciendo o aplicando una psicología que no le corresponde, sino que era parte de la mitología del que ordenó el servicio. Ejemplo, he tenido casos donde algún fiscal muy interesado, por supuesto, en proteger los derechos de alguien, ha ordenado hacer una pericia y la que la necesita en una hora para tomar una decisión. Y un informe pericial psicológico no se desarrolla en una hora, ni se puede verificar las circunstancias de salud mental de una persona en una hora, menos para hacer un informe pericial, al punto que el promedio que toma de realizar una pericia muy sencilla, la más sencilla de todas, puede rondar más o menos de 8 a 10 horas de trabajo. Un solo informe. Por lo tanto, cuando un profesional, sea un abogado, un médico, quizás un ingeniero, un administrador, le dice al psicólogo qué hacer,
lo hacen normalmente desde la mitología de lo que creen que somos los psicólogos, pero no desde la realidad. En algún momento me encontré un fiscal que le preguntaba a un psicólogo, oiga, usted que sabe detectar las mentiras, por favor míreme a fulano de tal y dígame si está mintiendo o no. Y se podrá usted imaginar la cara que haría el psicólogo, porque si le dice que no lo puede hacer, pierde su trabajo porque estaría desoyendo la obligatoriedad de su jefe. Y si lo hace, se está exponiendo técnica y éticamente. Y esas son cosas que no tienen por qué pasar. Un psicólogo no debe tener miedo a aclarar cuáles son sus verdaderos límites y competencias en el ejercicio de su trabajo. Algo frecuente relacionado con lo anterior es que el psicólogo, por miedo a perder su trabajo, pues se compromete a hacer varias cosas. Ejemplo, el psicólogo, y lo coloco así seguidito, educativo clínico organizacional neuroesotérico forense. Ese es el trabajo de la mayoría de nosotros. ¿Cuántos psicólogos hay en el Ecuador? Ahorita más adelante me lo van a decir. Pero yo creo que la mayoría de los que somos psicólogos nos hemos sentido comprometidos a desarrollar alguna de estas áreas o todas al mismo tiempo, porque la gente tiene una idea de que hacemos esto. Hay psicólogos que venden aromaterapia para cuadrarse algunos dólares. Hay psicólogos que hacen mediación familiar, terapia de familia, historias clínicas, certificados de animales de apoyo emocional y adicionalmente hacen las fiestas de final de año en las empresas. Y todo por los mismos que $400, $500. ¿Cuál es el promedio de ingresos de un psicólogo en el Ecuador? ¿Está por encima, está del promedio o por debajo de la expectativa en América Latina? Y eso tiene que ver mucho con la autoestima del profesional. Un profesional con buena autoestima no se dedica a hacer todas estas actividades en una, sino que escoge una que esté muy bien, a lo sumo dos, que logre desarrollar adecuadamente. Y eso es parte de la realidad de América Latina que tenemos que cambiar. Algo que dificulta la toma de decisiones y la influencia en la política pública es la desarticulación de las representaciones colegiadas territoriales. ¿Qué quiero decir con esto? La mayoría de nuestros países tienen federaciones, asociaciones, fundaciones de psicólogos que trabajan y sin duda lo harán muy bien, pero suelen hacerlo de manera aislada y con un interés quizás empresarial o comercial, pero no gremial. Y eso puede ser algo bastante peligroso porque si no hay una unificación de criterios, aunque todos sigan con sus características de independencia a nivel ejecutivo, pues entonces vamos a tener un problema que la psicología no puede avanzar. La ciencia no puede avanzar si no hay unificación de criterios a nivel nacional. Y es necesario que el Ecuador, y sé que el doctor Peter y la doctora Mónica y la doctora Mayra han impulsado mucho esto en cuanto el fortalecimiento de un gremio cada vez más unido. La única manera de proteger nuestro trabajo. Por eso es un problema la falta de colegiatura nacional. Y las colegiaturas nacionales, es decir, un único colegio o una única federación, aunque todos participen dentro de esa, es necesario en dos sentidos. Una, para el fortalecimiento político, el fortalecimiento técnico de los psicólogos, pero el otro también para la verificación ética de los procesos. Así que es necesario no solo el desarrollo del colegio, como están afortunadamente madurándolo ahora, en el Ecuador, sino también el desarrollo de tribunales de ética que puedan promover la vigilancia de los procesos profesionales y que aseguren que cada vez va a ser más alta la calidad profesional de los psicólogos. Tenemos también como un tema frecuente, es que el sistema legal desconoce qué hacen los psicólogos, pero aún así los contrata. Así que hay psicólogos penitenciarios que hacen terapia, por ejemplo, eso no es dado. Sin embargo, pues se volvió una práctica normal. Los psicólogos penitenciarios no podrían hacer una terapia porque el principio de la terapia es la libertad. ¿Por qué entonces se están haciendo terapias? Puede haber otro tipo de actividades de más faltada, pero sin duda la sanitaria de tipo asistencial y terapéutica no es recomendable en estos escenarios. O también en ambientes de comisarías de familia o comisarías de la mujer, donde los psicólogos tienen que hacer valoraciones de carácter pericial, pero los solicitantes desconocen realmente qué puede y qué no puede hacer un psicólogo.
Así que vemos en ocasiones trabajadores sociales haciendo de psicólogos, psicólogos haciendo de trabajadores sociales y finalmente, ¿quién tiene la claridad técnica sobre esto? Pareciera ser que nadie. Por lo tanto, el sistema judicial debe también fortalecerse y formarse en cuáles son las verdaderas actividades de los psicólogos, porque si el sistema judicial sigue de la manera en que la fiscalía es quien recoge las pruebas, pero también los laboratorios forenses sirven a la fiscalía, no hay lo que se llama el principio de los sistemas adversariales, que es el del debate de pruebas, porque quien recoge la prueba es solo un sector. Así que las personas que cuidan, por ejemplo, estas privadas de la libertad, no tienen una fuente alternativa de orientación de pruebas por otra institución, por ejemplo, Defensoría del Pueblo, quien debería tener casi que la misma fortaleza probatoria para que haya equidad de armas entre las partes. Y la mayoría del sistema judicial no sabe que los psicólogos pueden trabajar en ámbitos de fiscalía, pero también en defensoría o en el sistema privado, como pues muy bien lo hacen en el Hospital Axis. Es bastante difícil hacerlo entonces, porque no hay diferencia entre el psicólogo privado y el psicólogo público, justamente porque el sistema legal no lo tiene muy claro. Y vemos adicionalmente que a veces los psicólogos tienen múltiples roles, como sí, están trabajando quizás haciendo informes periciales con una visión terapéutica, clínica terapéutica, pero no con una visión clínica forense. Y eso puede confundir las tomas de decisiones de parte de los juzgadores. Un elemento último de estos que menciono, la falta de claridades técnicas sobre lo que hace el psicólogo, es cuando hay un enfoque, por ejemplo, el enfoque de género es algo absolutamente necesario en cualquier sistema judicial, de lo cual hay que, afortunadamente, seguir insistiendo en él. Pero otra cosa es una ideología de género. Y a veces no queda muy claro cuáles son los enfoques que son de carácter técnico necesarios para los profesionales y cuándo son ideológicos. Y los psicólogos forenses no pueden estar al servicio ni de partidos ni de ideologías, sino al servicio de la ciencia y la justicia. Y eso es un reto, porque si la historia de nuestro país la sigue construyendo solo con una mirada política, nunca van a haber soluciones. Cuando adicionalmente los estados asignan funciones a los equipos psicosociales, por ejemplo, ¿cuánto gana el psicólogo en el Ecuador? Seguramente no hay una estandarización nacional de los valores que se les pagan a los psicólogos. Por eso es importante un gremio unificado, que puedan decir cuánto debería ganar un psicólogo según su trayectoria y pueda negociar con, puede ser sindicatos o puede negociar con el Ministerio del Trabajo la remuneración de los psicólogos. En otras también hay un problema, cuando el psicólogo es víctima de los usuarios. Si ustedes se dan cuenta, alguno de ustedes habrá tenido en algún momento una preocupación respecto a una queja de un usuario, a un señalamiento de un usuario, a una posible intimidación de parte de un usuario. ¿Y quién protege a estos psicólogos? ¿Cómo hace un psicólogo para protegerse cuando el usuario es el enemigo? Entonces esto puede generar que los resultados de algunos informes o algunos abordajes puedan suponerle algún tipo de presión o desprestigio, y es justamente el gremio que viene y puede proteger a los psicólogos. Una de esas maneras es, por ejemplo, desarrollar un sistema de póliza de responsabilidad civil contractual para los profesionales psicólogos. Ejemplo, muchos médicos tienen pólizas de responsabilidad civil por su trabajo. Seguramente un médico que hace cirugía estética paga una póliza en caso de que se presente algún inconveniente con uno de sus pacientes. Los psicólogos forenses necesitan este tipo también de pólizas que los pueden desarrollar con el gremio. Ya para ir cerrando, quise traer una definición de Piga Rivero en cuanto a qué debe ser el psicólogo forense y qué debe tener. Y miren, acá en esta máxima hablan sobre un aspecto ético-disciplinario, y es que el perito nunca se dejará influenciar por presiones o se pondrá al servicio del crimen o la injusticia. Investigará y defenderá la verdad, pese a las consecuencias que ello pueda acarrear.
Correlativamente a este deber, el perito tiene derecho a poder actuar con independencia y ser protegido contra cualquier tipo de presión institucional o no. Este derecho debemos reclamarlo con carácter internacional para prevenir que en cualquier lugar del mundo haya peritos que sufran por su honestidad profesional. Y el perito actuará siempre con imparcialidad y veracidad. El perito de parte, cuando acepte un caso, lo hará en defensa de la verdad y la justicia, y así lo hará constatar a quien solicite su intervención. Para ir cerrando entonces, y discúlpeme un poco la premura de la información, básicamente es necesario desarrollar líneas de trabajo ético y técnico de los psicólogos, porque tenemos una misión que es la de cuidar, básicamente ser ético, más allá de meramente cumplir con el deber o con la ley, es descubrir lo frágil de la vida y la importancia de cuidar nuestro oficio, porque la principal máxima y la filosofía que debe tener cualquier psicólogo en el país debe ser el fundamento de la ética del cuidado, cuidar al otro y cuidar el oficio. Muchas gracias, doctora Mónica. Discúlpeme si me pasé de los minutos. Quedo atento a sus indicaciones. Muchas gracias, doctor. Agradecemos al doctor Sicar por su brillante exposición. Nos ha hecho un recorrido histórico, no solo sobre la ética, sino también sobre la importancia que tenemos los gremios, que deben tener los gremios aquí, ¿no? La importancia del psicólogo en la incidencia de política pública y la importancia de que la visibilización del psicólogo en el ámbito judicial, lo que ya se lo vino haciendo desde el 2011, ¿no? Cuando hubo la reestructuración de toda la función judicial, en donde ya se visibilizó más el quehacer del psicólogo en el ámbito judicial. Desde ese entonces se han contratado a varios psicólogos dentro de la función judicial, quienes han venido ya desarrollando este trabajo. También nos ha mencionado el doctor Sicar la importancia de todos los aspectos que se deben tomar en cuenta en la práctica en la práctica de la psicología forense, cómo son las pruebas psicológicas, a quién se aplican, cómo se aplican, el tipo de pruebas que se van a aplicar y la importancia que esto tiene, la responsabilidad que tenemos como psicólogos forenses. Agradecemos a los participantes aquí, quienes quieran realizar sus preguntas, por favor lo hagan por medio del chat. Invitamos al doctor Peter Sanipatin, que ya arregló su problema de conexión. Por favor, doctor Sanipatin. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, Mónica. Qué gusto saludarle. Buenas tardes, doctor Sicar. Un abrazo como ecuatoriano al pueblo colombiano. A esta hora estamos disputando nuestro partido ¿Quién va a ganar? en espera de lograr un cupo a Qatar. Un abrazo, doctor. Gracias. Le saludo con mucha admiración como maestro que usted ha sido de nosotros. Y me felicito a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y felicito a las personas que han optado por el reto de ingresar a la maestría en psicología forense. Menciono reto dada la realidad de nuestro país. Usted, doctor Sicar, nos ha demostrado cómo estamos con respecto a la psicología, cómo estamos con respecto a la formación del psicólogo, a su ejercicio profesional, a la formación del psicólogo clínico y cómo estamos con respecto a la realidad del país en la psicología forense. Llevamos mucho tiempo, quisiera decir de espera, en el sentido de poder dar luces a todos aquellos procesos que tienen relación con la psicología forense, entendiéndose que esta psicología es la que más acercada debe estar al campo científico, dado que es la que atañe al bien común, al bien de la sociedad. Y se pone en correlación el individuo, el psicólogo, con su formación, con su ética, con su camino a la verdad, en búsqueda de esa virtud, de ese bien común, de ese bien social. De esta manera, Aristóteles empieza su camino hacia la ética y hacia la política. Y nosotros hoy, 14 de octubre,
del 2021, estamos viviendo esos momentos con este nuevo grupo de psicólogos que tienden a orientarse en ese fin, en el fin de aportar a la psicología y aportar a la justicia. Yo quisiera, luego de estas palabras de introducción, mencionar que nosotros en el país, pese a que tenemos un código de ética de hace muchos años, sí, pero sí existe una base normativa que nos exigiría el cumplimiento de una epistemología en psicología forense. Entendiendo que la epistemología en psicología forense es una metodología orientada hacia la utilización del conocimiento científico, empírico científico, para acercarnos a la verdad, para acercarnos, si bien entendemos que la psicología no es una ciencia exacta, no es una ciencia que se basa en la veracidad, pero sí es una ciencia que se puede basar en la probabilidad. Y de ahí que nosotros vamos a utilizar términos como credibilidad en vez de veracidad. Esa sería la verdad que nosotros aportamos desde el campo de la psicología forense. Por eso quisiera pedirle a Mónica que comparta pantalla desde la lámina 13, por favor. Entonces, nosotros vemos que en el Ecuador sí tenemos fundamentos legales que nos permiten intervenir como psicólogos clínicos. En el reglamento, la siguiente, por favor. En el artículo 47 del reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el numeral 2, se menciona que después de verificada su identidad y antes de desempeñar su oficio, todo perito presentará juramento o hará una declaración solemne en la que firmará que ejercerá sus funciones con todo honor y con toda conciencia, entendiéndose la conciencia como ese deber ser frente al bien común. Siguiente, por favor. En la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 76, se menciona que todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas. En el numeral 7, el derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías. Literal J, quienes actúen como testigos o peritos serán obligados a comparecer ante la jueza, juez o autoridad y a responder el interrogatorio respectivo. El artículo 83 de esta Constitución menciona que son deberes y responsabilidades de los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley. En el numeral 12, ejercer la profesión o oficio con sujeción a la ética. Siguiente, por favor. Y ahí nosotros podemos pasar al Código Orgánico Integral Penal, que en el artículo 505 menciona, frente a los testimonios de peritos, los peritos sustentarán oralmente los resultados de sus peritajes y responderán al interrogatorio y al contrainterrogatorio de los sujetos procesales. En el artículo 511, reglas generales, las y los peritos deberán, en el numeral 1, ser profesionales expertos en el área, especialistas titulados o con conocimientos, experiencia o experticia en la materia y especialidad, acreditados por el Consejo de la Judicatura. Siguiente, por favor. En el artículo 457, criterios de valoración con respecto a la prueba, se menciona que la valoración de la prueba se hará teniendo en cuenta su legalidad, autenticidad, sometimiento a cadena de custodia y grado actual de aceptación científica y técnica de los principios en que se fundamenten los informes periciales. Ahí nosotros tenemos un fundamento legal sobre el que todo nuestro ejercicio como psicólogos forenses se orienta hacia la aceptación actual de nuestra cientificidad. Es ahí donde todo lo que mencionó el doctor Sicar con respecto a la entrevista clínica, a la metodología de la evaluación pericial, en donde nosotros estamos obligados a realizar entrevistas que tengan protocolos. Recordemos que una característica de la población forense es que ellos son diferentes a la población clínica. Tal vez estemos acostumbrados al abordaje en la población clínica, quienes vienen con una necesidad de
una necesidad de ser tratados en su sufrimiento, en esa ganancia primaria que se teoriza, en la que la ansiedad, el sufrimiento, ellos quieren desahogarse, ellos quieren deshacerse de ese sufrimiento. Por lo tanto, se entiende que, al menos frente al terapeuta, frente al psicólogo clínico, ellos dirán lo que sienten, pero la población forense es diferente, porque ellos pueden venir con una necesidad de ganancias secundarias, ganancias con respecto a los procesos legales, y en ellos es importantísimo descartar la simulación, la sobresimulación y la disimulación, entendiéndose la simulación como la necesidad de ocultar lo que ellos, perdón, la simulación como la necesidad de exagerar o de dramatizar lo que ellos no están sintiendo, la disimulación como ocultar lo que ellos tienen, y la sobresimulación es la exageración. Entonces, el trabajo del psicólogo forense es utilizar todas las herramientas que tengan un grado de aceptación científica y que sean actualizadas. En el artículo 615, práctica de la prueba, la o el presidente del tribunal procederá de conformidad con las siguientes reglas. Numeral 2. Durante la audiencia, las personas que actúan como peritos y testigos deberán prestar juramento de decir la verdad y ser interrogados personalmente a través de sus sistemas telemáticos. En el Código Orgánico General de Procesos, en el artículo 221, se menciona perito. Es la persona natural o jurídica que, por razón de sus conocimientos científicos, técnicos, artísticos, prácticos o profesionales, están en condiciones de informar a la o al juzgador sobre el hecho o circunstancia relacionado con la materia de la controversia. Aquellas personas debidamente acreditadas por el Consejo de la Judicatura estarán autorizadas para emitir informes periciales e intervenir y declarar en el proceso. En el caso de personas jurídicas, la declaración en el proceso será realizada por un perito acreditado que realice la pericia. Y aquí ya se menciona, ¿no?, que en la declaración de los peritos, las audiencias de las partes podrán interrogarlo bajo juramento acerca de su idoneidad e imparcialidad. Allí nosotros tenemos que ser muy profundos en el razonamiento técnico para alcanzar un nivel de imparcialidad, evitar los sesgos de confirmación que con mucha frecuencia pueden darse. En el artículo 23, que habla sobre la imparcialidad del perito, la o el perito desempeñará su labor con objetividad e imparcialidad. Podemos pasar, durante la audiencia de juicio podrán dirigirse a él o al perito preguntas o presentar pruebas no anunciadas oportunamente orientadas a determinar su parcialidad y no idoneidad, a desvirtuar el rigor técnico y científico de sus conclusiones, así como a cualquier otra destinada a solventar e impugnar su credibilidad. Pasamos a otra normativa, al reglamento del sistema pericial integral de la función judicial, que en el capítulo 4, en las obligaciones de los peritos, mencionan en el artículo 18, obligaciones generales. Los peritos calificados desempeñarán su función de auxiliares de la justicia con objetividad, imparcialidad, responsabilidad, oportunidad, puntualidad, rectitud, corrección y honestidad. Ahí tenemos las características que debe tener un perito, y estamos bordeando en todo momento la ética. Como les mencionaba, ¿no?, nosotros tenemos un código ético que fue publicado en el registro oficial en 1982. Este código ético es de hace casi 40 años. Y en este se mencionan las actuaciones del perito. En el artículo 16, cualquier psicólogo clínico en el ejercicio legal de su profesión puede ser nombrado perito para esclarecer la justicia en asuntos de su competencia. El psicólogo clínico puede excusarse de actuar en peritajes cuyo asunto escapa de su competencia o por motivos de incompatibilidad legal. El psicólogo clínico podrá ser parte el espíritu de clase tratando de servir a la justicia imparcialmente. Aquí se menciona la imparcialidad
El psicólogo clínico como perito deberá actuar en absoluta imparcialidad, limitándose a la exposición de lo que tuviere conocimiento a través de exámenes, observaciones, y no sobrepasará en el informe o opinión la esfera de sus atribuciones y competencias. En el artículo 19, el psicólogo clínico deberá poner en conocimiento de la autoridad que la nombre la imposibilidad de formalizar un informe debido a que el examinado se niega a ello. Artículo 20. Prohibiciones del psicólogo clínico. Ser perito de un cliente suyo. Actuar como perito en que sea parte alguna persona de su familia, amigo íntimo, enemigo y persona. Valerse del cargo que tiene o de los lazos de parentesco o amistad con las autoridades administrativas para que les den los casos o para que sean nombrados como peritos. Como ven, este código de ética es de hace 40 años y nosotros necesitamos establecer un código de ética actualizado, un código de ética que aborde los principios empíricos, científicos, técnicos y para de esta manera sostener el trabajo que nosotros estamos realizando. Esta es una oportunidad muy importante porque las nuevas generaciones de psicólogos, ustedes que empiecen su formación, van a tener la oportunidad de vislumbrar todo aquello que está pasando en el país. Nosotros, como una experiencia personal, hemos actuado en diferentes situaciones en donde nos hemos sentido tristemente admirados por cómo la justicia maneja los informes periciales. Hemos estado presentes en audiencias, no solamente en tribunales, sino en audiencias de la Corte Nacional, en donde la asesora del fiscal, es decir, la persona que llega en representación de la Fiscalía, a una audiencia en un recurso único de revisión, grita desesperadamente al tribunal de la Corte que se den cuenta de lo que van a hacer. Porque todos los casos que Fiscalía ha sentenciado están basados en peritajes en donde nosotros reconocemos que solamente son criterios de valor. Es decir, lo que el perito cree que pasó, sin un proceso empírico científico, sin contemplar las normas de ética, sin contemplar la epistemología en psicología forense, no mirando los principios universales con respecto a las pruebas, a la admisibilidad de las pruebas, como son los criterios Dauber, utilizando tests que los encuentran en el Internet, que uno se demora menos de un minuto en encontrar las respuestas para ser una persona calmada, para ser víctima. Entonces, es inaudito que la justicia se basa en ese tipo de pruebas para establecer su sentencia, para establecer su dictamen. Y ese es el reto que en este momento nosotros, ustedes, estamos tomando en nuestras manos. El que nuestro esfuerzo, el que nuestro aprendizaje, el que nuestro trabajo nos permita llegar a superar aquel reto que tenemos los psicólogos. Siguiente, por favor. Como lo menciona Fernando Ramírez en 1999 en su artículo sobre la ética, que en ocasiones el psicólogo es consultado para solicitarle que genere una prueba favorable al sujeto, una tarea a medida. Esto es éticamente inaceptable. La función del psicólogo debe remitirse a cumplir su trabajo sin presiones y a elevar un informe requerido sin otro condicionamiento que su criterio profesional. Este es nuestro reto. Ahora, para complementar lo mencionado por el doctor Sicart, la siguiente, por favor. A nivel de los psicólogos, ¿cuál es nuestra realidad? Según el CENESID, hasta el 2018 se reportó en sus registros un total de 19.178 matriculados en la carrera de cuarto nivel en formaciones de diferentes universidades del país. Esto es un dato de la Secretaría de Ciencia y Tecnología. El número de psicólogos en el Ecuador registrado por la Agencia de Aseguramiento de Calidad de los Servicios de Salud de Medicina, ACSES, es de 8.600
1988 hasta el 2021. La misma Secretaría menciona que desde el 2013 al 2021 se han registrado un total de 120 personas con títulos de maestría en psicología forense y jurídica en distintas universidades del país. En lo referente a la psicología forense, en el Ecuador, las siguientes universidades ofrecen la maestría: la Universidad de Cuenca con la maestría en mención en psicología jurídica y forense, la Universidad de Otavalo con la maestría con mención en psicología jurídica y forense, la Universidad SEC con la maestría en psicología jurídica y forense y la Pontificia Universidad Católica con la maestría en psicología jurídica y forense. Muchas gracias, compañeros. Aquí se plantea el reto que siempre nos está recordando el doctor Sicar, porque él ha sido nuestro mentor con respecto al trabajo de los gremios. En noviembre del 2018 visitamos el Colegio Colombiano de Psicólogos y ahí comprendimos la importancia de las políticas públicas en salud mental. Vinimos desde allá con esa misión, con la misión de llegar a los espacios políticos, y ese es ahora nuestro trabajo, ese es ahora nuestro reto. Hemos apoyado la ley de la prevención del Sistema Nacional de Suicidio y hemos presentado la ley de salud, un proyecto de ley de salud mental que actualmente está en discusión en la Asamblea. Lamentablemente, la situación política en el país, la inestabilidad que vivimos, nos afecta, ya que no podemos discutir, no podemos caminar con esta ley. Está programado, estamos trabajando en la unión de todos los gremios del país. Tenemos como 12 gremios ya que estamos trabajando en conjunto. Les invito a que ustedes visiten nuestras páginas en las redes sociales y que se involucren en estas actividades, porque la actividad que nosotros estamos realizando en este momento es justamente la construcción del código ético del psicólogo ecuatoriano. Les agradezco por su atención. Un abrazo, doctor Sicar. Un abrazo con todos. Muchas gracias. Disculpe, doctor, buenas tardes. Mil disculpas que le interrumpa. Realmente es una pregunta puntual justamente para el Colegio de Psicólogos Clínicos. Dígame, por favor. Sí, mi nombre es Graciela Guerrero. Yo soy psicóloga general y soy perito en psicología forense. Tengo estudios en el extranjero y justamente estoy ahora estudiando la maestría en la Pontificia Universidad Católica. Pero lamentablemente hay una situación bastante, mil disculpas que tenga que decirlo, porque el Colegio de Psicólogos Clínicos admite únicamente psicólogos clínicos. ¿Y qué sucedería con nosotros como psicólogos forenses? No sé si habrá alguna reforma o algún proyecto para tomar en consideración este aspecto. Muchas gracias, doctor Chanipatín. Doctora, gracias por su pregunta. Justamente ese es nuestro esfuerzo, ¿no? Estamos realizando los esfuerzos necesarios para lograr la unión de los gremios de las diferentes especialidades. Entonces, esperamos al finalizar este año consolidar el Colegio Nacional de Psicólogos, en donde este colegio abrazará a todos los psicólogos del país. Gracias. A usted, muy amable. Gracias, doctor. Agradecemos igual la participación del doctor Peter Sanipatín. Él nos ha hecho un recorrido y nos ha hablado sobre la importancia de los psicólogos forenses, que no debemos conocer solo de psicología, sino también debemos estar enmarcados y tener conocimientos de toda la parte legal. Solamente para complementar un poco lo que había mencionado Peter y nuevamente agradecerle al doctor Sicar. Nosotros como Colegio de Psicólogos Clínicos de Pichincha estamos realizando acogiendo a todos los gremios del Ecuador con la finalidad de tener un solo colegio, en donde estamos ya psicólogos industriales, psicólogos infantiles, psicólogos educativos. De esta manera, para todos los que tengan formación también en forense, poder tener un solo gremio donde podamos respaldarnos, como lo había mencionado el doctor Sicar, en nuestro quehacer profesional. Tanto así que nosotros como colegio hemos recibido también denuncias de usuarios hacia los peritos que trabajan en fiscalía, hacia peritos que trabajan de forma particular, por el quehacer de cada uno de ellos, que no se ha equivocado, sino que deben siempre entrar en una investigación y hemos recibido denuncias de aquello. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad prepararnos
en todos los ámbitos en los que vayamos a desarrollar nuestro quehacer. Mencionaba el doctor Sicar, no es lo mismo la parte civil que la parte penal, que todas estas, cada uno tiene su especialidad y para ello nos estamos preparando. Por favor, les invitamos a quienes quieran realizar preguntas respecto al tema, puedan hacerlo levantando la mano o por medio del chat. Al parecer todo ha quedado clarísimo. Bueno, les invitamos para que lo hagan y además, justo complementando lo que decía el doctor Sanipatín, esto de los proyectos de ley que se han presentado y que escuchamos el día lunes en la asamblea, que son aproximadamente 4 los proyectos de ley que se han presentado en referencia a lo que es la salud mental y que pues todavía no se ha dado paso a ninguno, lo cual también es penoso decirlo, pero es una realidad de la cual nos estaban hablando ahí en la asamblea y por eso también es súper importante que nosotros contemos con la experticia correspondiente hasta para poder reclamar, ¿no? Con todo lo que está sucediendo y todos nos hemos dado cuenta de las problemáticas que tenemos. Entonces también seguirnos preparando y por eso también les agradecemos a todos quienes nos están acompañando el día de hoy, así como también al doctor Sicar, al doctor Peter, que nos ha hecho un espacito en su agenda tan apretada, y así también si hay alguna otra acotación del doctor Sicar, también le escuchamos y muchas gracias. Gracias, doctora Pamela. También quería saludar a la doctora Mayra. Miren, la conformación de un gremio unificado históricamente hablando, ha determinado grandes cambios en la sociedad. Cuando los médicos se unificaron, se volvieron, digamos, un gremio tremendamente fuerte, donde la política no los podía zarandear. Cuando los abogados se organizaron, se volvieron un gremio fuerte, donde tampoco la política los podía zarandear. Y lo que yo estoy viendo es que los psicólogos no nos hemos unido y por eso nos zarandea todo el mundo. Tenemos que tomar entonces unas acciones claras, contundentes, por supuesto, basadas en la evidencia científica, en la investigación, pero sin duda también en la dignidad profesional. Quiero hacer entonces hincapié sobre eso. ¿Cómo nosotros, ustedes, chicos que están estudiando psicología forense, los que son psicólogos ya de antaño o los más jóvenes, qué están haciendo ustedes para dignificar su profesión? No solo es un tema de cuánto yo puedo ganar por un servicio que estoy brindando, sino cómo hago yo para dignificar mi profesión y evitar que nos zarandeen todos los que quieran. Entonces, ahí es donde yo les dejo a ustedes la inquietud de qué podemos hacer para dignificar nuestra profesión bajo cualquier enfoque, y particular aquellos que somos psicólogos forenses. Los psicólogos forenses estamos en un nivel de riesgo mayor por el tipo de exposición que hacemos. ¿Qué hacemos entonces para dignificar no solo entonces nuestro trabajo, sino dignificar nuestra vida profesional? Y eso se debe hacer es con un gremio unificado, se debe hacer tomándonos el poder. Yo invito a todos a que todos los psicólogos que se estén formando acá no piensen solo cómo ser psicólogos forenses, sino cómo se toman el poder de su país desde la psicología. La psicología aplicada puede cambiar toda una nación. Sí. También agradecerles a la Universidad Católica por estos espacios en los que nosotros podemos compartir, además de nuestras experiencias ya en el ámbito forense, en el ámbito legal. Agradecerle como siempre al doctor Sicar por su tiempo, por su dedicación a nosotros también aquí en estos espacios. Con cariño. Realmente creo que todo está claro, pues no tenemos preguntas. Bueno, una vez más, invitándoles a todos a que nos preguntemos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con la ética en el Ecuador, la ética del psicólogo y mucho más desde el perito? ¿Qué es lo que tenemos que seguir mejorando? ¿Qué es en lo que todavía tenemos que estar trabajando? Y como ya nos mencionaba, desde nosotros, desde los gremios, porque la unión hace la fuerza, dicen por ahí, y es verdad. Solos, como nos dice, solos nos lleva hasta el viento. Ya cuando somos algunos ya es completamente diferente. Entonces, sí, y además recordar lo de la evidencia científica, lamentablemente, y bueno, como ya lo mencionó Mónica, el doctor Peter, o sea, sí hay algunos peritajes a los cuales yo también he tenido acceso por cuestiones laborales, que son, o sea, son nada basados en evidencia, ¿no? Son muy subjetivos y por eso es la importancia de este tipo de maestrías para conocer cómo está esto
de la educación, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no hacer válido todo esto que estamos encontrando a raíz de las evaluaciones y todo, pero que sea también científico? Hay casos, y bueno, yo sí no sé cómo decirlo, pero he sacado algunos casos de las cortes por eso, porque solo uno alega que no tiene evidencia científica y con eso se cae el caso. Entonces sí es súper importante tener todo el acceso al conocimiento y que lamentablemente, y aquí también en el Ecuador, se debería regular, incluso hasta para calificarse como perito, uno debería seguir más, deberían haber muchos más requisitos específicos, porque son todos como muy generales. Entonces, también recordarles de esos a nuestros futuros, no, a nuestros colegas psicólogos, pero también futuros colegas en la parte jurídica. Sí, ahí hay un detalle, son, bueno, hay como dos cifras, hay cerca de 19.000 psicólogos, por otra había una cifra de como de 8.000. Digamos que entre estudiantes que están estudiando psicología en este momento, los que están registrados, más los que están haciendo posgrados, estaríamos hablando de quizás una población de 30.000 psicólogos en el país. Con el voto de 30.000 psicólogos listos, inteligentes y dinámicos, pueden inclusive poner su propio representante a la asamblea o su propio congresista si ustedes lo quisieran. Pero eso solo se podría hacer con una unidad. Imaginen ustedes que hubiera un psicólogo con acceso político serio y digno, podría ser muy importante para que el país sea un país sano y un país próspero. Los psicólogos podemos ayudar a que un país progrese. Así es, Así es. doctor, muy cierto. Muchísimas gracias. Y no sin antes, no queremos despedirnos, sin antes también invitarles a formar parte de nuestro programa de maestría para quienes nos acompañan de manera externa, porque ya hay muchos aquí de los maestrantes, y también de reconocer la importancia de este tipo de espacios y que tengamos estudios en esto. Porque sí, es facilito registrarse. Yo le digo, es fácil registrarse como perito en la generalidad, pero ya en la parte específica y la parte ética, para poder ejercer de una manera, de la manera que todos quisiéramos, entonces también sí hay que mejorar. Y tomo sus palabras, doctor Sicario, en esto de que qué mejor que haya alguien con conocimiento de causa. Tenemos a muchas personas en la asamblea, pero que hablan de la salud mental, pero en realidad no son los profesionales indicados tampoco. Doctora, No y si conozco. hacemos más bien una evaluación a las asambleístas, una evaluación psicológica, ¿cómo les diría? Así es, entonces, una evaluación forense, pero Eso. sí, les agradecemos mucho entonces, ya que no hay más preguntas, una vez más, invitándoles a todos a ser parte de esta maestría. Qué importante que es educarnos, autoeducarnos también, y pues siempre seguir en la línea científica. Mónica, te doy el paso y le agradezco muchísimo por su colaboración el día de hoy. como les mencionaba, por favor, está en nuestras manos, es nuestra responsabilidad formarnos, mantenernos actualizados, generar este tipo de espacios y bueno, la práctica también es otra, ¿no? Entonces, también les invitamos a que hagamos fuerza e incidamos en la política, que es la única manera en la que nosotros vamos a conseguir más beneficios para nuestra profesión. Muchas gracias con todos. Una buena tarde. Creo que hay Milady tenía una inquietud. Sí, Oh, sí, perdón. gracias. Siga, pues. Bueno, felicitarles por la exponencia. Muchísimas gracias. Un aporte importante para nosotros como estudiantes. Tengo una pregunta y a la vez una petición. Pues, como estamos en este proceso de formación y también es importante, de pronto nos van a emitir alguna certificación. Se perdió el audio. ¿Me escucha? Ahí sí se le escucha, por favor. Mil disculpas. De forma rápida. La pregunta es que de pronto nos van a facilitar alguna certificación de este evento. De hecho, este evento era, pues es una invitación abierta para que participen y todo, entonces así como certificaciones, la verdad es que no se dan. Sin embargo, si hubiera un seminario que fuera más largo y que ya lo estamos realizando, o sea, lo estamos pensando y desde ya le comprometemos al doctor Sícar, a la doctora Mónica Reynoso también que nos acompañen en mayo. Entonces, estos sí ya son diferentes, pero el día de hoy no contamos con certificaciones. Muy gentil, doctora. Gracias. Muy amable.
Excelente la exposición. Entonces, ahora sí, nos podemos despedir agradeciéndoles a todos por su participación y también comprometiéndoles a que nos veremos en otros espacios. Una buena tarde con todos.